Muy bien, es un gran gusto presentar ahora al senador colombiano Juan Manuel Galán. Está entrando a su tercer periodo y está en Lima para participar en un conversatorio sobre reformas al sistema político en Perú y Colombia. Y por eso ha venido también el congresista Omar Chejade, quien está organizando este evento. Caballero, buenas noches. Buenas noches, por la invitación, Augusto. Omar, cuéntenos en qué consiste este evento y por qué lo invitaron al senador Galán. Es un ciclo de eventos que ya hemos venido celebrando. Hace unos meses trajimos al senador Juan Lozano, y ahora nos engalana, va la redundancia, la presencia de Juan Manuel Galán, senador colombiano por tercera vez reelecto. Estamos organizando una serie de conversatorios sobre reforma política del Estado. Lo estamos organizando a través de la Comisión de Constitución que me honra presidir, al igual que con el apoyo de la Fundación Hans Seidel, así como el INDI y Idea Internacional. O sea, una cooperación, digamos, en conjunto, para ver, de alguna manera, comparar todas las reformas políticas de Estado que están habiendo en Colombia, el fortalecimiento institucional que es tan precario en el Perú, y de alguna manera tratar de avanzar, no solamente con el modelo colombiano, sino con diversos modelos en América del Sur. Yo creo, y es una opinión particular, mi querido Augusto, que el modelo colombiano, que es uno de los más avanzados en Sudamérica, es el modelo de alguna manera a seguir en el país, para fortalecer el sistema bicameral en el Perú, restaurar el sistema bicameral, fortalecer la imagen del Congreso de la República, los partidos políticos y las demás instituciones que lamentablemente, repito, son precarias desde hace 20 años, sobre todo después del golpe de Fujimori en el 92, ¿no? Y cuando se presenta a Juan Manuel Galán, usted tiene un peso propio, pero es imposible no referirse a que usted es hijo de Luis Carlos Galán, el gran político liberal, el cual fue asesinado por la mafia, por el narcotráfico. Usted era el jefe de su campaña, una campaña en la cual era evidente que él iba a ser presidente. Sí, eso fue, Augusto, hace 25 años, se cumplen en este mes de agosto del 25 2014, años ya. 18 de agosto, y pues yo tenía 17 años en ese momento, y el director de la campaña presidencial era el doctor César Gaviria Trujillo, quien luego asumió la responsabilidad de ser el candidato una vez fue asesinado mi padre, y triunfó en las elecciones presidenciales del año 90. ¿En ese proceso? En ese proceso electoral. En ese proceso. Así es. Fue un proceso electoral tremendamente violento, porque ustedes recordarán que en esa campaña presidencial de Colombia fueron asesinados tres candidatos presidenciales. Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Mire que esto ocurre en un contexto en el Perú en el cual se teme que algo así pueda ocurrir en esta campaña. ¿Usted, Omar Chejade, cree que eso puede suceder? Yo espero que no. Yo creo que el presidente Ollanta, las Fuerzas Armadas y Policiales están tomando de alguna manera el peso de esa responsabilidad. Es cierto que todavía es una tarea pendiente, lo reconocemos. Se están activando los sistemas de inteligencia. El ministro Cateriano el día de hoy también ha conversado contigo, Augusto. Y es evidente que el Ministerio del Interior está tomando las cartas para que eso no suceda. Es importante lo que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del jurado, Francisco Tábara. Es un comunicado. Es un comunicado, ¿no?, para poner las barbas en remojo, preocupante, pero creo yo que el presidente Ollanta y el gobierno del presidente de la República está tomando todas las medidas para que esto no sucede y no desemboque en lo que aconteció, como bien lo ha dicho nuestro querido amigo Juan Manuel Galán, en lo que aconteció en la Colombia de 1989 y en toda la década del 90. Y es por ello que estamos de alguna manera tratando de fortalecer las instituciones, como también la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Aprovecho en decirte, Augusto, que el día de mañana vamos a tener un desayuno de trabajo en el Hotel Sonesta de San Isidro con los medios de comunicación para hablar sobre bicameralidad, reforma política del Estado, fortalecimiento institucional. Y en la noche todos están invitados, es una invitación al público en general, desde las 6 de la tarde en el local del Cori Huasi de la Universidad Ricardo Palma, en la cuadra 51 de la avenida Arequipa en Miraflores, un conversatorio en la que no solamente va a estar nuestro querido senador Juan Manuel Galán de Colombia, sino también personalidades de diferentes grupos políticos para exponer sobre las reformas políticas del Estado, al Estado peruano y sobre todo la reinstauración del sistema bicameral. Juan Manuel, viendo esos 25 años que han pasado desde esa campaña tan compleja, ¿cómo ha salido adelante Colombia en el medio del narcotráfico, la guerrilla? ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar a donde están en el momento actual? Bueno, yo creo que Omar lo ha dicho muy bien. Ha habido como una prioridad en Colombia al fortalecimiento de la institucionalidad democrática pública, en el sentido de que radica en esa institucionalidad y en su grado de fortaleza la posibilidad del Estado para defender a sus habitantes, a sus ciudadanos, contra amenazas mafiosas como el narcotráfico y de todo tipo que se presentan.
No está exento, digamos, Colombia todavía de los problemas. Tenemos, como lo escuchaba hace algún momento en su entrevista, Augusto, con el ministro de Defensa, problemas de minería ilegal en Colombia, minería criminal. Nosotros hacemos una diferenciación entre minería criminal y lo que es la minería ilegal, que es tradicional también. Correcto. Y que es informal. Porque hay mineros que son tradicionales, que son informales, que no necesariamente están asociados a estructuras mafiosas. Acá también se hace esa diferencia y se trata de formalizar a los que tienen que formalizarse y los otros son criminales, no es otra cosa. Exacto, delictivo. Pero ha habido una reconversión muy preocupante de varios narcotraficantes al negocio de la minería criminal, que es un negocio para ellos más rentable aparentemente y menos riesgoso, porque obtener el oro, por ejemplo, que es el mineral, digamos, en este momento privilegiado por esa minería criminal, una vez tienes el oro, pues el oro no es ilegal. Entonces claro. no hay problema como con la cocaína. Claro. ¿Cuán relevante sigue siendo el narcotráfico en Colombia? Bueno, sigue siendo importante, considerable, digamos, las incautaciones que se hacen de cocaína. Y precisamente hemos querido aprovechar este aniversario de los 25 años del asesinato de mi padre en agosto para contribuir a alimentar el debate que se ha venido abriendo en el mundo entero sobre un cambio en la política antidrogas. ¿A qué se refiere? La política prohibicionista de persecución, de castigo, especialmente al consumidor, es una política equivocada y es necesario reconocer al consumidor no como un criminal sujeto de persecución, de castigo, de cárcel, con jueces y con policías, sino muchas veces como un adicto, que lo que necesita es un tratamiento médico. Sin duda. Acceder a la salud. Acceder a la rehabilitación. Yo fui autor de una ley en Colombia del año 2012 que por primera vez reconoce la adicción como una enfermedad en Colombia y permite que muchos adictos al alcohol, a las drogas, a varias sustancias, tengan la esperanza de rehabilitarse en el sistema de salud. ¿Y es un tema que para el Perú es particularmente relevante? ¿Cuál es el fundamento de esa ley? ¿Cuál es la clave para poder entender si que acá puede servirnos? Bueno, la clave es que hay una población, es que la cadena del narcotráfico, digamos, tiene dos eslabones muy débiles en sus extremos. El primero, pues, es el campesino cultivador, claro, que muchas veces lo hace por necesidad, por presión armada de estos grupos mafiosos. Y en el otro extremo está el eslabón del consumidor, que muchas veces es adicto, ha caído en la trampa de la droga y quiere salir. Y el Estado tiene la responsabilidad, a través de su sistema de salud, de brindarle la posibilidad de tratarse y de salir de esa trampa que es el consumo de drogas. Claro. Por otro lado, estamos buscando abrir también el debate sobre el tema de la marihuana, porque, pues, como tú sabes, Augusto, Colorado y Washington en los Estados Unidos son dos estados que ya permiten el uso medicinal de la marihuana y el uso recreativo de la marihuana. Al igual que en Uruguay. Al igual que, bueno, Uruguay se metió con el tema de la producción. Es un tema más complejo y más complicado. ¿En Colombia ese debate cómo va? En Colombia estamos tratando de dar ese debate. No ha sido fácil porque hay unas posiciones muy proclives a prejuicios morales, a prejuicios, digamos, prohibicionistas en cuanto a las drogas. Obviamente aquí hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que es la cocaína, la heroína, otro tipo de drogas, frente a la marihuana, creo yo. Pero el presidente Obama, en la entrevista que le dio a The New Yorker, hizo una afirmación que para mí es histórica. ¿Qué es cuál? En la posición de los Estados Unidos frente al problema. El presidente Obama dijo: el alcohol es una droga que le hace más daño a la gente que la marihuana. Que la marihuana. Eso es una frase histórica, porque el alcohol es legal. Claro. Entonces, si el alcohol es legal, el camino para poder trabajar el tema de marihuana distinto. Exactamente, y no perseguir a los consumidores de marihuana. Eso no tiene ningún sentido. Sin duda. Yendo al terreno político y del sistema político, ¿el presidente Uribe no ha sido una amenaza al sistema político colombiano? Siendo un presidente muy exitoso y con una gran simpatía, sus ansias de quedarse un tiempo más, ¿no significaron una amenaza? Yo creo que eso hace parte un poco de una tendencia latinoamericana que tenemos a los caudillismos, a los personalismos, a los cuales, pues respetuosamente lo digo, el Perú no ha sido ajeno. Claro que no. En el pasado, y eso se debe a instituciones débiles. Y los personalismos, los caudillismos terminan debilitando aún más las instituciones. Nosotros lo que necesitamos es un principio de autoridad no personal del jefe de Estado
o de sus miembros de gobierno, sino un principio de autoridad institucional. Es decir, que las instituciones sean las que detenten la autoridad, la firmeza, la permanencia y digamos, el arraigo en la conciencia colectiva de los ciudadanos. ¿Cómo fortalecer partidos políticos? Porque los peruanos nos hemos desarrollado creyendo que los partidos son accesorios, que se puede hacer política sin partidos. Y casi que llevamos como 25 años con partidos muy débiles. ¿Cómo se fortalecen partidos y con qué tipo de reformas se puede avanzar en esa dirección? Bueno, en primer lugar, despersonalizando el liderazgo en los partidos, de alguna manera. Cuando uno ve las democracias avanzadas en el mundo, los partidos no son partidos organizados alrededor de personalidades o de líderes, sino son instituciones, digamos, que de alguna manera tienen un contenido histórico, un contenido ideológico, un contenido programático que los hace subsistir más allá de las personas. En Inglaterra, en Francia, en todos estos países, un líder que se presenta a las elecciones representando a un partido pierde las elecciones y da un paso al costado, casi que de por vida. Aquí nosotros tenemos a nuestros líderes reciclándose permanentemente en la política y la vocación de retiro de nuestros líderes políticos es nula. ¿En Colombia cómo van en eso? Porque aquí estamos reventados. En Colombia en el APRA es Alan García. En el fujimorismo, si no te apellidas con F, está fregado. Y cosas así. Pues ahorita tenemos un gran debate en Colombia que es la reelección presidencial. Nosotros queremos eliminar la reelección presidencial que instauró Uribe. Creemos que eso le ha hecho un gran daño al sistema institucional y político en Colombia, ha generado desequilibrios institucionales, el sistema de pesos y contrapesos se ha deteriorado profundamente, el presidente y de por sí nuestro sistema que es presidencialista y tiene un gran poder centralista en el gobierno nacional, se acrecienta por cuenta de la reelección y se presentan riesgos de corrupción muy grandes para que el gobierno logre perpetuarse en el poder. Financiamiento de partidos políticos es un tema crucial en Colombia y en Perú, donde hay mafias y hay, sabemos, narcotráfico y todo eso. Y un temor que tenemos en el Perú es que al paso que vamos, con tantas mafias, la tala ilegal, la minería ilegal, la construcción civil, la duda es cuántos de los candidatos que se elijan en la elección regional y municipal de octubre van a ser representantes de intereses subalternos. Ese es un gran problema que tenemos en Colombia histórico. Y nosotros hemos querido dar el paso definitivo a una financiación estatal del 100% de las campañas políticas, para que haya claridad del origen de los fondos que van a las campañas políticas, pero es necesario también que el sistema de la elaboración de listas se transforme. Claro. Me explico. En Colombia nosotros tenemos a los partidos que presentan listas únicas al Congreso, pero son listas abiertas, con voto preferente, es decir, tú puedes a gusto seleccionar el nombre de la lista por el que tú quieras votar y votar directamente por esa persona. No votas por la lista cerrada como tal del partido X o Y. Eso genera también, digamos, que cada candidato arme su propia estructura de campaña, su propia financiación y encarece muchísimo la política electoral. Entonces, lo que queremos ahora, y es un punto de la reforma política en Colombia, es cerrar las listas para fortalecer lista los cerrada partidos. Y uno vota por la lista. Y aumentar el umbral. Pero es decir, acá en el Perú es exactamente, Omar, creo que ustedes también quieren caminar en esa dirección. Hay varias cosas que hemos aprobado en la Comisión de Constitución, Augusto. Uno es, por ejemplo, la ley de partidos políticos, la reforma a la ley de partidos políticos, que ya está en debate en el Pleno. Uno de ellos es vallas electorales, otro de ellos es inscripción, otro de ellos es cancelación de la inscripción de partidos políticos y el otro, lo que tú has mencionado, el financiamiento público estatal de los partidos políticos. Claro. Es básico. En Chile ya se llegó al financiamiento de campañas. En Colombia están en eso. En el Perú todavía queremos hacerlo de manera gradual. ¿Por qué? Porque si queremos transparencia para el mantenimiento, para la formación de cuadros y para las campañas, hay que permitir que el Estado peruano, como en todos los países del mundo, salvo Venezuela y Perú, ya te puedes hacer idea por qué es, financie a los partidos políticos. Claro. Lamentablemente en el Perú eso está proscrito. Y si queremos que no haya plata del narcotráfico o dinero mal habido, como en la Colombia de Pablo Escobar, o en los carteles de México o los carteles de Colombia, evidentemente tenemos que obligar al Estado a que financie con controles, con fiscalización a los partidos políticos. Ya se aprobó en la Comisión de Constitución
y falta que llegue... Prefiero que salga de mis impuestos la plata y saber cuánto se le da y a quién se le da, y no que venga de cualquier lado. Tú sabes, Augusto, que en Chile la presidenta Bachelet en campaña pidió 5 millones de dólares de préstamo al Banco del Estado chileno. El Banco del Estado chileno le otorgó, porque hace una prognosis, cuántos votos va a sacar, cuánto le va a otorgar el jurado y cuánto me va a devolver. Y nadie en Chile se le ocurre decir, oiga, ¿por qué el banco le da o por qué el Estado le presta plata? Y para terminar con la idea, Augusto, has mencionado un tema importantísimo, los caudillajes. Hay que acabar con los caudillajes. En Colombia, me parece, antes de la llegada de Uribe, y en México, no había ni reelección inmediata ni inmediata para el presidente de la República. El presidente era una sola vez presidente, probablemente con 5 o 6 años de periodo para que pueda hacer obras, y después se retiraba a su partido para hacer una especie de pope, hacer de docencia política y enseñar a las nuevas canteras políticas de los cuadros partidarios lo que es hacer política y lo que es su experiencia en la nación como presidente de la República. Y por supuesto, no taponeas a los nuevos cuadros partidarios que pueden ser unos buenos candidatos a la presidencia de la República. Acá no, en el Perú, en los 193 o 2 años que tenemos de historia republicana, lamentablemente ha cundido el caudillaje. Y es por eso que tiene los nombres que has mencionado. Ahora, una clave, sospecho, Juan Manuel y Omar, pero para que esas cosas puedan caminar es recuperar prestigio para la actividad política, sin lo cual no pasa la propuesta. O sea, acá en el Perú, si se quiere tener 2 cámaras, la gente normalmente reacciona y dice, no, si con una no va mal, ¿para qué quieren 2? Y si se quiere ese tipo de reformas. Es decir, en Colombia, ¿cómo está el asunto del prestigio de la política? Pues está muy deteriorado realmente y es un fenómeno pues mundial, pero en Colombia se ha acrecentado ese deterioro de la imagen de los políticos porque hay una gran percepción, digamos, de divorcio o alejamiento de los políticos de la realidad cotidiana que viven los ciudadanos. Y de eso, por ejemplo, hablaba un gran líder de mediados de siglo en Colombia que fue asesinado también, Jorge Eliezer Gaitán, el famoso bogotazo del 9 de abril del 48. Y Gaitán hablaba del conflicto entre el país político y el país nacional. Él decía, hay 2 países. El país político que va por un lado y cree que los asuntos públicos son una cosa, y el país nacional que padece una realidad que el país político se niega a interpretar y a representar. Entonces yo creo que hasta tanto no superemos ese divorcio entre país político y país nacional, no haya un contacto directo, no haya una rendición de cuentas, no exista como mecanismos de interpretación real de los partidos, de renovación de los partidos, porque es que ese taponamiento del que hablaba Omar genera falta de renovación de los partidos. Cuando los partidos no se renuevan, pierden su capacidad de interpretación del país nacional, del país ciudadano, del país de la gente. Entonces hay que estarlos renovando permanentemente para que logren precisamente esa capacidad de reinventarse y de estar sintonizados al ritmo de la evolución del país nacional, del país ciudadano. Interesante. Y Omar, en resumen, ¿qué cosas del sistema político colombiano, así numeradas, le interesan que se pueden aplicar acá en el Perú? La bicameralidad, que es la reinstalación del sistema bicameral del Senado de la República, hay que recuperarlo de todas maneras. Estoy absolutamente convencido y obsesivo en recuperar el Senado de la República, con los cambios para que no haya duplicidad de funciones, para que sea un Senado revisor, etcétera, etcétera. La ley de partidos políticos, creo que es importante, y el voto voluntario. En Colombia, lo contaba con Juan Manuel, nunca ha habido golpe de Estado, siempre ha habido renovación y hay una mayor legitimidad del pueblo con una mejor sintonía con sus representantes, porque nadie le obliga al pueblo a ir a votar. Hay una conciencia cívica mayor en la que uno está obligado cívicamente y no por una ley que es antidemocrático y dicho sea de paso inconstitucional, ir a votar por determinado cual candidato y a veces elegir a congresistas por arrastre a su candidato a la presidencia de la República o elegir a su votar o elegir a su candidato recién en la cola el día de las elecciones. Y creo yo, para terminar la idea, Augusto, la gran tarea pendiente del Estado peruano es la institucionalidad del Estado. Sin duda. Fortalecerlo. Si queremos que este crecimiento económico que tenemos de la mano con Juan Manuel en Colombia, en México, en Chile, continúe con 5 o 6%, que las inversiones continúen, hay que fortalecerse institucionalmente, porque si no, puede llegar un candidato antisistema que, sobre pretexto de la precariedad institucional que tenemos, puede traerse abajo todo el modelo económico y toda la reforma económica y el avance de crecimiento económico y desarrollo que ha habido en los últimos 14 años. Apostemos por el fortalecimiento de las instituciones en el país, como sucede en Colombia, que seguramente con los problemas que ha mencionado Juan Manuel
hay matices, pero creo yo que hay que seguir ciertos modelos importantes como el de Colombia, como el de Chile y otros países, ¿no? Todo eso lo van a discutir en el seminario que es mañana, ¿no es cierto? Mañana están todos invitados desde las 6 de la tarde. Ingreso libre desde las 6 de la tarde, con puntualidad, porque hay ya prácticamente, somos cerca de 280 las butacas que están a disposición. Es en el centro Corihuasi de la Universidad Ricardo Palma, en la cuadra 51 de la avenida Arequipa, en Miraflores. No solamente va a estar nuestro querido senador Juan Manuel Galán de Colombia, sino personalidades de diversos partidos políticos y técnicos y constitucionalistas exponiendo la reforma política del Estado en Perú, en Colombia, el sistema bicameral, el voto voluntario, los distritos uninominales. Estupendo. Entre otras reformas que vamos a implementar y estamos implementando en la Comisión de Constitución y más adelante en el Pleno del Congreso de la República. Comisario Chejade, gracias por venir y senador Galán, que tenga una buena estadía y muchas gracias por venir esta noche acá al programa. Augusto, muy amable, muy generoso por esta oportunidad. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Augusto, gracias. Vamos a una pausa y venimos con lo recontra final del programa. No se muevan.